Vamos a continuar con la lectura ahí en Romanos capítulo 12 y vamos a leer ahora el versículo 11 de esta carta. Dice Pablo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este versículo, aunque es breve, hermanos, nos da tres principios muy poderosos para la vida cristiana. Y en esta vida, todo lo que el Señor nos ha pedido, todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, tiene el valor suficiente como para que lo hagamos con pasión y entrega. Y de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. La lección yo le he titulado Una vida activa para gloria de Dios. Y el primer principio que menciona el apóstol Pablo en este verso 11 de Romanos 12 es: en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es la virtud de ser aplicado, trabajador y cuidadoso en todo lo que se hace, evitando la pereza y la negligencia. Diligencia es cuidado, es prontitud, es responsabilidad y compromiso. Implica poner el corazón en lo que hacemos. Y el apóstol Pablo dice que los cristianos necesitamos ser diligentes, que hay cosas que ameritan, que requieren diligencia de nosotros, y de esa manera debemos de actuar, no con pereza. Algunas personas al leer este versículo lo interpretan como un estímulo del apóstol Pablo a ser muy diligentes en cuestión del trabajo secular. Y es verdad que hablando materialmente, terrenalmente, la diligencia es un haber precioso del hombre. Es bueno que seamos diligentes en todo aspecto de nuestra vida personal. En el trabajo, si usted tiene un negocio, usted tiene algún cargo en la empresa, usted necesita ser diligente. Pero si nosotros miramos y consideramos el contexto en el cual el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, podemos darnos cuenta que él está hablando acerca de la diligencia en nuestra obra en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Necesitamos ser muy diligentes y no perezosos en todo aspecto de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, de nuestro servicio a Dios, de nuestra obra práctica, de la obra del ministerio en la cual nosotros debemos estar involucrados día con día. En esas cosas necesitamos mucha diligencia. Así que la exhortación a ser diligentes, repito, se dirige a la vida cristiana, la cual no debe de ser pasiva, no debe de ser descuidada, sino una vida activa y una vida de esfuerzo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos cristianos, sí. Un día obedecimos al Evangelio, pero el Señor quiere que seamos diligentes, no perezosos. No perezosos. ¿Por qué el Espíritu Santo ha dejado esta instrucción en las páginas de la Escritura? ¿Por qué se nos exhorta? ¿Por qué se nos anima a los cristianos a ser diligentes? Bueno, porque la pereza espiritual y la falta de compromiso en la obra de Dios son cosas que desafortunadamente se han filtrado entre nosotros, en la iglesia, en los santos, a través de los siglos. Esto sucedía en los tiempos de Pablo, y por eso él exhortaba de esta manera. Pero a través de los años podemos darnos cuenta que esto sigue sucediendo tristemente, aún en nuestros días. Desafortunadamente, a veces hay una falta de diligencia en la vida del cristiano en cuanto a los asuntos espirituales, en cuanto a las cosas de Dios. A veces, consciente o inconscientemente, caemos en la comodidad, en el confort, hasta en la pereza espiritual. Y por eso es necesario que el Espíritu Santo nos recuerde cómo Dios quiere que seamos, hablando de nuestra vida cristiana. Hermanos, la Biblia dice, por ejemplo, orad sin cesar. Se nos exhorta a ser diligentes en cuanto a la oración. Pero ¿qué pasa? Que a veces no somos diligentes, somos perezosos. A veces no oramos. Tristemente, no oramos.
Ahorita el hermano Mario nos exhortaba a recordar, ¿verdad?, en nuestras oraciones, el mencionar a Cristo Jesús como mediador. Excelente, así debe de ser. Pero a veces ni siquiera oramos. No solamente no nos acordamos de usar a Jesús como mediador, sino que ni siquiera oramos. O si oramos, lo hacemos nada más cuando necesitamos de Dios o tenemos algún problema, queremos su ayuda, entonces nos acordamos de orar. Cuando la Biblia dice, oren sin cesar. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y una y otra vez en la palabra de Dios se nos dice, desead como niños recién nacidos, con ansia, con desesperación, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es la forma en la cual debemos nosotros ir a las Escrituras, a la palabra de Dios, desearla. Pero ¿qué pasa? Que a veces no somos diligentes, sino perezosos. Muchas veces nos da flojera estudiar y no lo hacemos. Nuestra Biblia a veces es un artículo de decoración en la casa. Es un libro ahí más lleno de polvo porque no lo usamos, no lo abrimos, no estudiamos la palabra de Dios. Dice el escritor a los hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. En aquellos tiempos, desafortunadamente, había hermanos que tenían ese mal hábito de no reunirse, de no congregarse con la iglesia. Pero vemos cómo al paso de los años, a veces se sigue repitiendo la misma situación en algunos. No son diligentes en cuanto a esta responsabilidad cristiana, sino perezosos. Y por cualquier motivo, por cualquier causa, por cualquier cosita, simplemente decidimos no reunirnos. Hermanos, por eso el Espíritu Santo nos sigue recordando aún en nuestros tiempos esta necesidad, este principio elemental para cada uno de nosotros. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 6 versículo 10, dice el escritor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero note el verso 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aunque los hebreos habían comenzado muy bien, los hebreos habían sido hermanos muy activos, muy amorosos, muy fervorosos, que habían estado sirviendo al Señor. Dice el apóstol, dice el escritor a los hebreos, tal vez Pablo, no sabemos con exactitud quién escribió esta carta, pero dice, deseamos que muestren la misma solicitud hasta el fin. Es decir, hermanos, que no era tiempo de echarse a la hamaca, de decir, no, yo ya hice mucho, ya yo voy a descansar, yo ya no voy a hacer nada, que hagan otros, yo no. No. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Nuevamente se exhorta al creyente a no ser perezoso en cuanto a su vida cristiana. Y es que, hermanos, toda obra, todo trabajo de amor, todo servicio a los santos debe de ser hecho diligentemente, tal cual se exhorta en estos versículos. Diligentemente por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Los hermanos hebreos así lo habían estado haciendo por algún tiempo, pero al parecer cuando esta carta es escrita, los hermanos estaban pasando por una situación hasta cierto punto de desánimo, y algunos estaban pensando en volver atrás, volver al judaísmo y dejar la vida espiritual. Y el escritor les exhorta, les anima a continuar adelante, a seguir haciendo esta misma obra que habían estado haciendo, a no caer en la pereza espiritual, y de esta manera, dice, poder tener plena certeza de la esperanza. Todos tenemos una esperanza.
Todos nosotros, hermanos, a través de Cristo Jesús, tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de un día estar con Dios en el cielo, de heredar la vida eterna como el Señor lo prometió. Pero necesitamos ser diligentes. Ser negligentes, que es lo contrario de diligente. Ser perezosos puede poner en riesgo esa esperanza. Podemos nosotros, hermanos, descuidar nuestra salvación y perder la salvación si nosotros, repito, caemos en esa condición de negligencia y pereza espiritual. Dice allá en el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 10, la primera parte dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito. Hermanos, son palabras fuertes. La obra de Jehová debe de ser hecha, pero no indolentemente. Dicen otras traducciones, como la versión moderna, dice: maldito aquel que hace la obra de Jehová negligentemente. La Nueva Traducción Viviente dice: malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor. Dice la Nueva Versión Internacional: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Hermanos, debemos tener cuidado. Todo lo que hagamos para Dios debe de ser hecho, repito, con entrega y pasión, con diligencia, con esmero, con responsabilidad, con deseo en el corazón. Así que cada que tengamos que hacer algo por la obra de Cristo, nuestra actitud no debe de ser de tibieza, de indiferencia. ¿Recuerdan la iglesia en Éfeso que le dice el Señor: pues sí haces todo esto, pero has perdido tu primer amor? Hermanos, no debe de ser esa nuestra actitud. Tampoco debemos estar siempre postergando para después las cosas. Debemos actuar siempre con prontitud, con diligencia, con deseo de querer hacer las cosas. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 9, versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El tiempo del Señor Jesucristo estaba limitado. El tiempo para llevar a cabo su obra, su ministerio, era corto. Y Él quería aprovechar al máximo las oportunidades y el tiempo que tenía. Así que Él dice: entre tanto que el día dura, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y esa es la forma en la cual nosotros debemos de mirar también el tiempo, la vida y las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Tenemos salud, tenemos vida, gracias a Dios. Tenemos un sinfín de bendiciones que debemos aprovechar para hacer la obra de nuestro Dios. Mientras estamos en este mundo, hermanos, debemos hacerlo así. Aprovechar el tiempo y todas las oportunidades que el Señor nos brinda para trabajar en su reino. Así que preguntémonos: ¿estamos siendo diligentes en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio práctico como cristianos? ¿Esa es la actitud de cada uno de nosotros? ¿O estamos dejando pasar el tiempo y el tiempo sin dar frutos para Dios? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? Cada uno se conoce a sí mismo. Analicémonos, reflexionémonos. Y si en algo hemos estado fallando, si no hemos sido lo suficientemente diligentes, si hemos caído hasta cierto punto en la pereza, pues tratemos de cambiar, porque estamos a tiempo. Porque siempre hay la oportunidad, mientras estemos en el cuerpo, para enmendar nuestros errores y tratar de ser a la forma que Dios quiere de nosotros. Pero algo más, otro principio del cual menciona Pablo en este versículo 11,
de Romanos 12 es la necesidad de ser también fervientes en espíritu, dice el apóstol Pablo. Y fervientes es una palabra muy importante. Viene de un término griego que es eontes, que significa arder, que significa hervir, que significa estar encendido, que es tener entusiasmo, pasión, celo santo por las cosas de Dios. Y dice que debemos de ser fervientes, fervientes en espíritu. Y en el contexto en que Pablo lo dice, hermanos, significa que tenemos que tener un deseo ardiente por las cosas de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por llevar a cabo la obra de nuestro Dios. Y es que lamentablemente esta clase de entusiasmo espiritual en ocasiones es difícil encontrarlo en la iglesia. Y no generalizo, pero hablando, hermanos, simplemente así de esta manera amplia, a veces es difícil encontrarlo en la iglesia y en ocasiones también cuando llegamos a verlo hasta nos asustamos un poco. Cuando vemos un hermano bien entusiasta, bien fervoroso, que quiere participar en todo, que quiere hacer esto o aquello, como que nos sorprendemos. Decimos, bueno, trae muchas ganas, anda con muchos deseos, con mucha energía, con mucha pasión, como que no lo vemos como normal que sea así, cuando en realidad esa debiera de ser la actitud de todos nosotros. Esa debiera de ser. A veces donde es más común, hermanos, ver este tipo de actitudes es con los más nuevos, con los recién convertidos. Generalmente los hermanos nuevos, los hermanos que tienen poco tiempo en el Evangelio, están más entusiasmados por aprender, más entusiasmados a veces por compartir su fe con otras personas, entusiasmados por querer ayudar, por participar, por ser activos en la iglesia. Y a veces pasa, repito, lo que sucedió con la iglesia en Éfeso, que al paso de los años como que se va perdiendo ese fervor, se va apagando esa llama, ese fuego, esa intención. Se va perdiendo el primer amor. Pero muchas veces, repito, los que van comenzando su vida cristiana nos muestran cómo debiéramos nosotros también tener ese deseo, ese entusiasmo por querer participar y ayudar y ser activos en la iglesia. Y quiero poner algunos ejemplos muy prácticos, hermanos, en cuanto a esto. La serie pasada que nos predicó el hermano Aldo Prado, el último día de la serie, en la tarde, me tocó a mí presidir. Entonces vengo saludando, tengo que instalar aquí la computadora, correr la presentación, que todo esté bien, y ya el tiempo ya estaba muy corto. Y el hermano que le tocaba dirigir la primera oración todavía no llegaba, y yo lo traía aquí en mi mente, pero sabía que necesitaba buscar a alguien que me ayudara a dirigir esa oración en el servicio. Y yo estaba aquí atareado y terminando de instalar todo cuando viene Jared. Viene Jared y me dice, hermano Israel, dice, ¿necesita algo? ¿Hay algo en lo que yo le pueda ayudar? Y hermanos, para mí fue un alivio bien grande que Jared viniera a ofrecer su servicio para ayudar si acaso algo hacía falta. Y le digo, Jared, hace falta alguien para la primera oración, la oración de alabanza. ¿Cómo ves, te animas? Este lugar estaba lleno, era el último día de la serie, había muchos hermanos visitantes. Y a veces digo, los jovencitos tal vez sienten cierto nervio o temor a participar, pero Jared no. Y dice, sí, hermano, yo puedo hacer la oración. Le digo, excelente, Jared, muchas gracias por venir a ofrecer tu ayuda, tu servicio. Y en verdad me hacía falta en ese momento. Y sé que no es la única vez que lo ha hecho muchas veces. Eso es entusiasmo, eso es fervor,
Eso es querer ayudar, participar, tomar parte en lo que se pueda hacer para la obra de Dios. En el último servicio de jóvenes, en el servicio anterior que tuvimos, porque es una actividad que vamos empezando, cada 3 meses los jóvenes van a estar llevando a cabo, ¿verdad? Todo lo que se hace en el servicio a Dios, incluido la predicación. Y Adriel predicó un tema muy bueno, muy excelente acerca de cómo podemos ser como Jesús. Hizo muy buen trabajo Adriel, pero algo que me llamó mucho la atención es que Adriel me dice, hermano, ojalá que los demás jóvenes también quieran participar en la predicación, pero si acaso no se sienten todavía preparados o listos o quieren esperarse un poco de tiempo, dice, cuente conmigo. Dice, yo estoy dispuesto a participar y si es necesario hacerlo en todos los servicios, yo lo puedo hacer en todos los servicios de los jóvenes. ¿Qué es esto, hermano? Esto es iniciativa, es tener deseos de querer participar, de querer, en este caso, predicar, que fue lo que le tocó a él. Ese tipo de iniciativa, ese tipo de fervor es el que nos debe de caracterizar a todos. No solo a los más jóvenes, no solo a los más nuevos. Déjenles pongo otro ejemplo. La hermana Blanquita Mancio. Ella no tiene mucho tiempo que se convirtió, pero cuando ella sabe que yo voy a México a predicar, y ustedes no sabían esto, se los voy a decir, pero la hermana se acerca conmigo y me da dinero. Y me dice, hermano, dice, yo no puedo ir hasta donde usted va, ¿verdad? A predicar, dice, pero por favor, yo le pido que este dinero usted lo utilice para repartirlo a los más necesitados, a los más pobres, a quien usted vea y considere que requiera una ayuda, ayúdele por favor con este dinero. La hermana hace eso. Sí. Ella quiere participar, ella quiere ayudar. Eso es tener un espíritu fervoroso. El hermano Higinio hace poquito platicaba con él, y ese se lo paso al costo a los ancianos. Me dice el hermano Higinio, hermano Israel, yo quisiera ayudar más, quisiera hacer algo más, yo quisiera que me dieran alguna responsabilidad, algún trabajo, lo que sea, pero yo quiero estar más activo en la iglesia. Le digo, hermano, excelente, muchas gracias, y créame que lo vamos a tomar en cuenta y vamos a ver en qué actividad, en qué trabajo usted nos puede ayudar. Ese tipo de iniciativa, hermanos, es muy importante que los cristianos la tengamos. No solamente cuando vamos empezando, sino a través de los años. Siempre, dice el escritor de los Hebreos, la misma solicitud hasta el fin, a fin de que no os hagáis perezosos. Fervorosos en espíritu, dice el apóstol Pablo a los romanos. Un hombre que tenía esta clase de entusiasmo es Apolos. En Hechos capítulo 18, verso 25, dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos era un varón de espíritu fervoroso. Y nadie podía impedirle hacer lo que Dios quería que hiciera. Este hombre, hermanos, se fue instruido, dice la Escritura, en el camino del Señor. Y ese espíritu fervoroso lo hacía, lo motivaba a hablar y enseñar diligentemente el camino del Señor, aunque su conocimiento era limitado y solamente conocía el bautismo de Juan. Priscila y Aquila le toman aparte después que le escucharon y le exponen más exactamente, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y él entiende, ¿verdad?, y corrige. Pero mi punto es que hasta el bautismo de Juan era su conocimiento y era lo que él enseñaba, porque su espíritu fervoroso lo hacía hablar y compartir con todos lo que él sabía. Mi punto es que no basta con tener la instrucción. Uno puede saber lo que como cristiano debemos de hacer, pero eso no es suficiente. Necesitamos el fervor que sea capaz de movernos a actuar y hacer las cosas.
Esa es la actitud. A eso se refiere el apóstol Pablo, fervientes en espíritu. Y cuando veamos ese fervor en alguien, no hay que frenarlos. No hay que decirle, mira hermano, bájale tantito, mira, no te emociones tanto. No, al contrario, hay que apoyarle, hay que ayudarle para que continúe, para que no se apague esa llamita, para que siga adelante con la misma actitud y a la vez contagiarnos nosotros de esos buenos ejemplos e imitar también el proceder de hermanos que nos enseñan, ¿verdad?, lo que es el fervor espiritual. El tercer principio que el apóstol Pablo menciona en este versículo 11 de Romanos 12 es sirviendo al Señor. Y Pablo aquí, a través de estas palabras, nos recuerda a quién servimos. Nosotros no servimos a ningún hombre, nosotros no servimos a ninguna organización en particular, nosotros servimos a nuestro Señor y Salvador. Nosotros servimos al Creador del universo. Y con ese pensamiento de a quién servimos, debemos hacer todas las cosas que nos es necesario en la vida cristiana. Dice Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, cada actividad, si usted tiene un talento y lo pone en obra, en práctica para la obra del Señor, siempre recuerde, no es para mi gloria, no es para recibir aplausos, sino que es para la gloria de Dios, para la gloria del Señor, para servirle a Él, para ser útil para sus planes y propósitos. Hermanos, esto nos recuerda también que todo lo que hagamos, si es para la gloria de Dios, si debe ser hecho como para el Señor y no como para los hombres, debe de ser consistente con la palabra de Dios, con la voluntad de nuestro Dios, porque es para Él. La gente a veces quiere hacer las cosas y hay tantos grupos religiosos donde hacen las cosas para agradar al hombre, para complacer a las personas, para atraer a las multitudes, pero no lo hacen como para el Señor. Hacer las cosas como para el Señor, repito, es ser consistentes con su palabra, acordes a la voluntad que el Señor nos ha dejado a través de las Escrituras, y debe de ser hecho para honrarle y glorificarle a Él. Si acaso nosotros fallamos en estas cosas tan básicas, tan elementales, en la realidad no estamos demostrando ser siervos del Señor. No. Cuando dice aquí sirviendo al Señor, la palabra griega original que se traduce sirviendo es una palabra que se refiere al servicio de un esclavo. Hay varias palabras que tienen que ver con servir, pero esta palabra que utiliza el apóstol Pablo tiene que ver con el servicio de un esclavo cuya razón de ser es simplemente hacer la voluntad de su amo. Eso es, nada más. Como siervo que no cuestiona, como un siervo que no vacila, que no desobedece a su Señor. Y esta, hermanos, es la forma en la cual nosotros debemos estar sirviendo al Señor, sin vacilar, sin renegar, sin desobedecer. Repito, como el esclavo servía a su amo, así los cristianos debemos de servir a nuestro Señor. Y este tipo de servicio tal vez no sea popular en nuestros días. Tal vez no sea muy agradable al oído para muchos, pero esa es la forma en que el Señor demanda nuestro servicio. En Lucas capítulo 17, verso 7 se nos ilustra cómo un esclavo servía a su amo.
Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién le dice eso al esclavo? Nadie. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Pues la realidad es que así era. Esa era la forma de trabajar de un siervo en aquellos tiempos. Verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice el Señor, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, hicimos. Y eso es lo que somos, hermanos. No estamos haciendo nada de más. Nosotros somos esclavos de Cristo. Nosotros somos siervos del Señor. Cumplir con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades, con nuestras tareas, pues es lo que corresponde hacer. Porque esa es nuestra labor para con nuestro Señor. No jactarnos, no envanecernos, no creernos la gran cosa, ¿verdad? Y ver a otros con menosprecio. No, somos siervos inútiles. Si podemos hacer algo para la obra de Dios, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero somos siervos inútiles. Simplemente hacemos lo que es nuestro deber hacer. Dice también el Señor en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo debe de ser nuestro servicio a Dios? Bueno, nuestro servicio debe ser una entrega total y absoluta. No un servicio ocasional. Dios no quiere un servicio parcial. Dios no quiere un servicio condicionado, sino el de una vida completamente rendida a su voluntad. Así es como Él espera que le sirvamos. Y este servicio no debe de ser por obligación, sino como una respuesta de gratitud a la gracia de Dios, a todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque no éramos nada antes de Cristo. Porque vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Perdidos completamente en nuestra vana manera de vivir. El Señor nos rescató. El Señor nos dio vida. El Señor nos compró con su sangre preciosa. El Señor nos justificó. Él restauró nuestra comunión con Dios. Y agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, agradecidos por su gracia y su misericordia, pensando en el amor de Cristo, debemos ahora servirle. Dice en Romanos 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa entrega absoluta es nuestro culto a Dios. Un culto donde la razón está implícita, donde sabemos por qué lo hacemos. Servir al Señor, hermanos, servir al Señor debe ser el acto lógico y natural de los que hemos sido redimidos por la gracia de Cristo Jesús. Así que, hermanos, en conclusión, servir al Señor debe de ser el motor de todo lo que hacemos, de todo absolutamente. Porque Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Porque el Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Porque Él derramó su sangre para que a través de ella pudiéramos ser lavados y santificados y justificados. Así que, correspondiendo a todo lo mucho que Él ha hecho por nosotros, debemos servirle y nunca ver este servicio como una carga,
sino como un privilegio. Es una bendición poder hacer algo por la obra del Señor. Es un privilegio poder servir, poder adorar, poder trabajar en el reino de Cristo Jesús. Y cuanto más lo hacemos con diligencia y con fervor, más reflejamos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Más reflejamos que imitamos el proceder de Cristo Jesús, porque dice la Biblia que Cristo vino a servir, no a ser servido. Y cuando nosotros servimos como el Señor lo hizo, estamos demostrando, hermanos, que en realidad honramos a nuestro Maestro, honramos a nuestro Señor imitando su ejemplo. Ojalá que esta lección, hermanos, nos ayude en nuestra vida espiritual y podamos a través de ella crecer en nuestra vida práctica, en nuestro servicio que ofrecemos a Dios. En pantalla está el plan de salvación. Si hay algún amigo, alguna amiga, algún joven, alguna señorita que quiera comenzar una nueva vida sirviendo a Dios, sirviendo a Cristo, usando sus talentos, sus bendiciones y sus oportunidades para la obra de Dios, hoy puede hacerlo. Pero necesita primeramente obedecer al Evangelio para recibir el perdón de sus pecados y de esta manera nacer de nuevo y comenzar esa nueva vida de la cual todos nosotros aquí presentes disfrutamos. Si hay alguien, si hay algún amigo, amiga que quiera ser bautizado, por favor levante su mano y le vamos a tomar su confesión y le vamos a bautizar. Si hay algún amigo que quiera en este día comenzar de nuevo, le invitamos de todo corazón. Si hay algún hermano o hermana que desea hacer arreglos con Dios en esta mañana, que ha desperdiciado su vida, que ha vivido alejado del Señor, que no ha estado viviendo su cristianismo como Él espera, reconcíliese con Dios, haga arreglos con Dios, pida perdón a Dios y vuelva al camino del cual se ha apartado. ¿Hay alguien en esta hora? Bueno, la invitación sigue en pie. Si después del himno alguno desea, pues háganos saber y con mucho gusto le tomamos su confesión. Nuestro hermano del himno tiene el tiempo.